Dios les bendiga. Dios bendiga a todos los que están conectados en esta mañana a Correos para el Alma a través de Facebook. Los hermanos que se están conectando, espero que me den una señal de que están escuchando el mensaje. Dios les bendiga a todos en esta mañana. He sentido de parte del Señor compartir con ustedes una palabra que el Señor me ha dado para este tiempo. Les habla el ministro José Raúl Ortiz. Estoy aquí en mi hogar siguiendo las instrucciones de las autoridades en este momento, como también espero que ustedes la estén siguiendo. Decidí compartir esta palabra porque estoy seguro que fue Dios el que me la dio, y más adelante les podré decir por qué creo y por qué estoy convencido de que fue el Señor el que me permitió tener esta palabra. Y la palabra que me ha traído hasta aquí, hasta esta presentación, es la palabra esperanza. Muy importante en este tiempo, y quiero compartir con ustedes desde el aislamiento obligado la escuela bíblica de hoy. Un saludo a todos los que están conectados y espero que esta palabra les sea de bendición. Saludo a los hermanos de la Iglesia de Dios Mission Board del barrio Palenque de Barceloneta, cuyo pastor es el reverendo Claudio García, iglesia a la cual pertenecemos. Les invito para que busquen sus Biblias, ya que vamos a leer el pasaje bíblico que en esta mañana el Señor nos ha dado. Sí, se encuentra en el capítulo 12 del libro de Romanos. Romanos en el capítulo 12. Vamos a leer los versos 11 y 12. Estoy dando un tiempo para que los que tienen su Biblia cerca puedan buscar en la hermosa carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 12, en el verso o los versos 11 al 12. Y dice así la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Señor, en esta mañana venimos ante ti para pedirte que seas tú el que tomes este momento, que tomes mis labios y que allá afuera, donde hay hermanos que nos están viendo y nos están escuchando, tú puedas llegar con una palabra de aliento, de esperanza, así como también me la diste a mí. Espíritu Santo, muévete tú en este esfuerzo. En el nombre de Jesús. Amén. Les decía que la palabra esperanza trajo a mi mente una serie de reflexiones que las quiero compartir con ustedes.
En este momento en que vivimos, no solamente en Puerto Rico, sino en todo el mundo, la palabra esperanza tiene un significado especial por las circunstancias que atravesamos y que yo quiero que sea un mensaje especial para muchas vidas que nos están escuchando y nos están viendo en este momento. En el Nuevo Testamento, el tema de la esperanza es un tema ampliamente discutido, porque la esperanza es producto de la fe y de la fe que proclama el Evangelio. De manera que aquellos que están y que conocen el Evangelio y que viven las normas del Evangelio pueden reconocer y pueden hablar de lo que es esta esperanza. Cuando vamos al pasaje que tenemos en esta mañana ante nuestra consideración, el capítulo 12 de Romanos, en la Biblia Reina Valera, los que tienen sus Biblias ahí abiertas, este capítulo lo han titulado Deberes cristianos. Y en este capítulo, esa primera parte de los versos del 1 hasta el 10, el apóstol Pablo hace una serie de exhortaciones a los hermanos de las iglesias de Roma, que aunque él no había podido visitarles, pero sabía de su existencia. Y el apóstol en esos primeros 11 capítulos hace una serie de enunciados teológicos bien importantes para los creyentes. Pero del verso 11 y 12 en adelante, el apóstol trata de llevarnos a cómo es que hay que vivir ese evangelio en la manera práctica, en nuestras vidas diarias. Esa vida que vivimos fuera de los templos a los cuales asistimos, esa vida que vivimos en la práctica, la vida cristiana que se vive en nuestros vecindarios, en el trabajo y en la calle. El apóstol hace hincapié en que una cosa son las verdades teológicas, que son bien importantes entenderlas y estudiarlas, pero que para beneficio de aquellos que nos conocen, de aquellos con los cuales compartimos a diario, esa teoría teológica hay que pasarla a la vida cotidiana. ¿Y qué mejor momento que este que estamos viviendo para nosotros practicar lo que es la esperanza que produce en nosotros tener una relación con el Cristo de la gloria? En ese primer verso 11, que es de los que estamos considerando hoy, capítulo 12 de Romanos, verso 11, fíjense que el apóstol comienza diciéndonos: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Fíjense que en este momento hay cosas que requieren diligencia. En este momento es importante poner atención a lo que tenemos que hacer. Dice el apóstol que recomienda que en estos momentos, aplicándolos a nosotros hoy, no debemos ser perezosos, sino diligentes. La persona diligente es la persona que pone empeño, que pone interés y esmero en el cumplimiento de una obligación. Y no hay duda que en este tiempo nosotros los cristianos, los creyentes, tenemos una obligación de ser diligentes.
La persona perezosa es la persona que tiene poca disposición para hacer las cosas. De manera que nosotros en este momento difícil por la cual atraviesa el mundo debemos armarnos del pensamiento diligente. Oiga, cuánto habla a nosotros en esta mañana este pasaje. Es necesario que nosotros vayamos al frente siendo ejemplo para este mundo a pesar de las circunstancias, sobre todo, como dice el apóstol, fervientes en espíritu. Y realmente, quizás algunos piensen que no sea fácil servir al Señor fervientemente en unos momentos como los que vivimos. Vivir sirviéndole al Señor fervientemente quiere decir servirle con entusiasmo. Yo sé que el momento que vivimos no es fácil y que es posible que muchos de nosotros en momentos no seamos tan fervientes como lo debiéramos ser. Pero cuando consideramos esta palabra, esta recomendación del apóstol a través del Espíritu Santo, ser fervientes implica que seamos diligentes, que nuestra adoración, que nuestro servicio, aun cuando estemos confinados a nuestros hogares, podemos bajar la guardia. Aún en nuestros hogares, aún desde el aislamiento, nosotros podemos continuar siendo fervientes, servirle al Señor fervientemente. Y me parece escuchar varios amén de los que nos escuchan en esta mañana. Porque ser diligentes y hacer las cosas que hay que hacer en este momento no quita que también seamos fervientes sirviendo al Señor. Aunque parezca difícil, aunque no nos podamos reunir en nuestros templos como lo hacemos, pero por la esperanza sabemos que pronto nos vamos a volver a reunir, que pronto nos vamos a volver a ver. Mientras tanto, a través de los medios electrónicos, llamémonos, saludémonos y avivemos la fe que hay en cada uno de nosotros. Y como dice el apóstol, la diligencia requiere en estos momentos e implica tomar todas las medidas y las recomendaciones que las autoridades han hecho para evitar que seamos nosotros y nuestras familias contaminados con este terrible virus. Ser diligentes implica tampoco no desafiar las instrucciones que nos han dado, porque algunos, amparados en una supuesta fe, lo que hacen es retar y desafiar las instrucciones que por nuestro bien se han establecido. Y yo quiero decirles en esta mañana que la persona que hace eso, ya eso no es fe. Yo lo llamaría temeridad. Así que luego en el verso 12, y les invito para que sigan conmigo en la lectura bíblica, la base de esta reflexión bíblica. El verso 12 dice, precisamente el verso 12 es el que nos lleva a la palabra que hemos usado como lema y como tema para esta escuela bíblica desde el aislamiento. Y dice allí, gozosos
en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, constantes en la oración. Y esa palabrita es bien importante. Tener esperanza es o no es alguien que se sienta a esperar que algo ocurra. Si ocurre, sin seguridad de ello, sin tener un fundamento, atribulado o lloroso en una esquina, sin dormir y ansioso, oiga, que mucha falta hace dormir. En estos tiempos quizás no estemos durmiendo todo lo que debiéramos, pero vamos a pedirle al Señor que nos dé esperanza para poder dormir y descansar el tiempo necesario. Sino que de la esperanza que estamos hablando en esta mañana es la de aquella persona que, como dice el apóstol Pablo en el verso 11, es diligente, que hace lo que hay que hacer, que busca, que hace arreglos teniendo cuidado de no contaminarse, ¿verdad? Que provee para los suyos, porque su verdadera esperanza se alimenta no de las promesas de las autoridades, aunque son importantes, ni de lo que se comenta en las redes sociales, ni aún de la proximidad del descubrimiento de una vacuna para el mal, que en verdad todos quisiéramos que fuera pronto, sino que esta esperanza se alimenta de la fe en Dios. Esa fe que se alimenta de la palabra de Dios. Y qué bueno que en este tiempo que estamos en nuestros hogares aislados, qué buen tiempo tenemos para ir a la palabra, para leerla, para estudiarla. Pues yo quiero decirle, mis hermanos, que de esa lectura, de entender esas promesas y conocer esas promesas de Dios, es que se alimenta la esperanza. Esas promesas de Dios que están en su palabra son invariables. No importa lo que esté pasando en el mundo, las promesas de Dios van mucho más allá de todo lo que nos podamos imaginar. No importa cuántos virus ataquen al mundo, las promesas de nuestro Dios, las promesas que fundamentan nuestra esperanza, nadie las puede evitar, nadie las puede oscurecer. Como les dije anteriormente, el Nuevo Testamento trata el tema de la esperanza ampliamente. Es un tema recurrente porque es un tema importante, porque es importante que nosotros vivamos en esperanza. Y esta participación nuestra en esta mañana entiende y hemos entendido que lo que Dios quiere transmitir es esperanza. En un momento como este, hermano y hermana que me ves y que me escucha, necesitamos vivir en esperanza. Efectivamente, en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, si ustedes tienen su Biblia pueden buscar, es un verso bien conocido, que todos nos los hemos aprendido y los repetimos, porque allí habla algo bien importante sobre la fe. Y dice que la fe es la certeza, es la seguridad de que algo se va a lograr, dice el escritor de los Hebreos.
es la certeza de lo que no, o perdón, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Piensen, en este momento no estamos viendo que se progrese en el descubrimiento de medicamentos para atender esta pandemia, pero precisamente la esperanza va mucho más allá, porque estamos seguros que en algún momento se encontrará ese medicamento y esa vacuna. De manera que la esperanza a través de la fe se asegura uno de que va a lograr, de que va a ver aquello que todavía con los ojos carnales no vemos, aquello que está en un futuro, pero en un futuro donde hay esperanza. No lo podemos ver con nuestros ojos carnales, pero por la esperanza que hay en nosotros lo tenemos por cierto, por seguro de recibirlo, no importando lo que ocurra a nuestro alrededor. También en Hebreos, capítulo 6 de Hebreos, verso 11, allí hay una palabra bien importante también que viene a propósito con lo que estamos hablando. Hebreos capítulo 6, verso 11 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. De manera que es una esperanza que por la fe la tenemos segura. También quiero leerles otra escritura, otro pasaje en Colosenses capítulo 1, verso 27. Colosenses capítulo 1, verso 27. Y dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Perdonen ustedes que leí en Filipenses, y es Colosenses 1:27, y lo leo para beneficio de todos. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y fíjense que todos, cuando se trata el tema de la esperanza en el Nuevo Testamento, se trata basado en la persona de Jesucristo, porque ese es el que nos ha dado esperanza, ese es el que ha puesto en nuestra vida el reconocimiento de una verdad y de unos momentos sublimes en los cuales cada creyente disfrutará si nos mantenemos en esperanza. Y quiero compartirles en este momento una anécdota que me ha ocurrido precisamente cuando preparaba yo un bosquejo para esto que estamos hablando, y ya yo había escogido el tema de la esperanza como el tema que iba a tratar con ustedes en esta mañana. Sucede que cuando me siento precisamente en esta silla donde estoy sentado hoy y me estoy preparando para escribir en la computadora las ideas que me estaban llegando, cuando estoy por empezar a hacer eso, por eso les dije a ustedes que yo creo y estoy seguro que este era el tema que Dios quería que yo compartiera con ustedes hoy.
Y les comento que mientras estoy sentado aquí en esta silla y voy a comenzar a escribir, recibo de momento a través del WhatsApp un mensaje de un contacto que tengo en Facebook, que posiblemente creo que me está viendo en esta mañana, y cuando yo lo diga, esta persona va a saber. Cuando estoy aquí para empezar y se enciende el aviso de que tengo un mensaje y miro el mensaje, es de estos mensajes que se envían, ¿verdad? Las personas que tienen los medios electrónicos para ello. Y yo quiero que ustedes escuchen bien lo que decía ese mensaje que estaba enmarcado como en un cuadrito. Y cuando usted lo escuche, usted posiblemente voy a escuchar acá el amén que ustedes van a decir. Cuando estoy preparándome para escribir y veo el mensaje dice: la esperanza no es un sueño ni una ilusión, sino un ancla que te ha dado Dios para mantenerte firme y echar raíces cuando lleguen las tormentas a tu vida. Y lo voy a repetir por si acaso alguien lo quiere copiar. Les digo que estoy sentado para empezar a escribir sobre el tema de la esperanza y me surge este mensaje de un contacto que tengo en mi página de Facebook y dice: la esperanza no es un sueño ni una ilusión, sino un ancla que te ha dado Dios para mantenerte firme y echar raíces cuando lleguen las tormentas a tu vida. ¡Qué tremendo mensaje! Mensaje que estaba acorde con el tema que yo quería tratar con ustedes. Y si lo miramos un momento, dice: la esperanza no es un sueño. A veces soñamos cosas que realmente no tienen fundamento, ni estamos seguros de que las vamos a lograr. Dice que tampoco es una ilusión. Hay gente que vive de ilusiones que no tienen fundamento ni base alguna de realidad. Por el contrario, el escrito dice que la esperanza es un ancla. Y todos ustedes saben lo que es un ancla y lo que significa para la seguridad de los que navegan en barcos. Cuando el barco llega a un lugar, se ordena que el ancla sea soltada y el ancla baja hasta lo profundo, hasta el fondo, y eso hace que ese barco no se mueva y se mantenga en su lugar. Qué linda reflexión. ¿No creen ustedes, como yo, que la esperanza es nuestra ancla? Estamos ahí. Me parece escuchar el amén de todos ustedes que me ven, que ustedes también tienen esa ancla. El ancla que nos ha dado Dios para mantenernos firmes, para echar raíces cuando llegue la tormenta, porque la tormenta, como estamos pasando en este momento, tiende a zarandearnos. La tormenta trata de que soltemos nuestras seguridades. La tormenta de este momento trata de que nuestra fe se tambalee, pero la esperanza es el ancla que nos va a asegurar en el lugar donde estamos y en la posición en la que estamos. En el caso de nosotros, los creyentes, nuestra esperanza está fundamentada en Cristo, porque Él venció la muerte y Él tiene en sus manos la historia. Él tiene en sus manos a la iglesia. Él tiene en sus manos a nuestras vidas y Él tiene en sus manos nuestras familias. Me parece escucharles a ustedes decir amén, aprobando esto que estamos diciendo. Y me llama la atención que en el capítulo 5 de Romanos, los que tienen sus Biblias ahí me pueden acompañar, porque el apóstol Pablo también trató
y dijo algo en el capítulo 5 de su epístola. Vamos a leer el capítulo 5, verso 5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjense qué interesante, la esperanza, mucha gente en el mundo no entiende a veces nuestras expresiones que surgen de nuestra esperanza, ¿verdad? No entiende por qué estamos tan seguros de lo que Dios nos ha prometido y de lo que Dios va a hacer. Pero miren lo que dice Pablo, la esperanza no nos debe avergonzar. Mucha gente quisiera que nos basáramos en datos científicos, pero no tenemos datos científicos para probar que lo que nosotros creemos, lo que es nuestra esperanza, se convierta también en esperanza de otros que también racionalmente entiendan. Esto no se trata de la razón, esto se trata de fe. Y me gustó porque buscando en otras versiones de la Biblia, este mismo pasaje, cuando Pablo dice en la versión Reina Valera, la esperanza no avergüenza, la versión de las Américas, en esa misma palabra, en vez de que no avergüenza, dice no desilusiona. Me gustó también esa expresión. Esa esperanza de nosotros no nos desilusiona si está fundamentada en la obra de Cristo. También busqué en otra versión de la Biblia, la versión La Palabra de Dios para Todos. En ese mismo verso que Reina Valera dice no avergüenza, esta versión que les hablé, La Palabra de Dios para Todos, dice y la esperanza no nos va a fallar. Tremenda palabra. No nos va a fallar. Fíjense qué interesante, no avergüenza, no desilusiona o no nos va a fallar. El pensamiento es el mismo. Amén. Y no nos va a fallar porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y ahí es que radica la victoria que podamos tener nosotros en este momento difícil, que el amor de Dios haya sido derramado en nuestros corazones. Si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, tenemos esperanza. De manera que este pasaje viene a propósito con lo que estamos experimentando en estos momentos. La esperanza de la que habla la Biblia. Como dice la colaboración de nuestra hermana que nos la suplió, esa esperanza no es una ilusión ni un sueño sin fundamento. Esa esperanza se alimenta del conocimiento que tenemos de nuestro Señor. Y recuerdo ahora el pasaje que Dios en una ocasión, lamentándose por la terquedad de su pueblo, dijo, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. De manera que en este momento donde estamos aislados en nuestras casas, aprovechemos para tener más conocimiento de Dios. Porque tenemos la esperanza de que el Señor nos ayudará a pasar al otro lado de la tormenta. Esto va a pasar. Pero les advierto, hermanos, como un consejo personal en el amor del Señor, que no podemos convertirnos en proclamadores de desesperanza, que es lo contrario a la esperanza. No podemos convertirnos en proclamadores de desaliento. No es que no reconozcamos que estamos en una situación difícil, pero este no es el momento de profecías fatalistas. Y perdónenme, pero realmente no las necesitamos en este momento. Porque lo que el Señor tenía que decirnos sobre el futuro,
sobre ese futuro que él tiene en sus manos, ya el Señor nos los dijo en su palabra. No necesitamos como algo determinante esas profecías que quitan la esperanza. Usted y yo lo que tenemos que tener es esperanza. Y tenemos la responsabilidad de proclamar la esperanza que hemos encontrado en Jesucristo y en sus promesas. Por ejemplo, pensaba yo en el caso de Job, este personaje del Antiguo Testamento que tanto nos enseña. Y pensaba yo que en ocasiones cuando mencionamos el nombre de Job, pensamos en la palabra paciencia. Y está muy bien. Pero desde hoy yo quisiera que también cuando escuchemos el nombre de Job pensemos en esperanza. ¿Ustedes saben por qué? Porque Job, casi 2000 años antes de Cristo, y estoy seguro que movido por el Espíritu Santo de Dios, se atrevió a decir, porque tenía esperanza, lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Pero miren qué interesante esto que voy a decir ahora y que dijo el patriarca Job. Ahí, corridito, en ese capítulo 19 de Job, verso 20, para los que interesen buscarlo. Job, capítulo 19, verso 20, Job se atrevió a decir esto: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Oiga, la esperanza que había en Job. Job estaba en una situación difícil. En su alrededor no había nada que le promoviera esperanza en su interior. Pero la esperanza de Job estaba basada en su relación con Dios. Esa esperanza que no la había podido apagar ninguna de las circunstancias que estaba a su alrededor. Y yo quiero decirte esta mañana, hermano, que de la misma manera nosotros, nadie nos podrá apagar esa esperanza. No importa lo que ocurra a nuestro alrededor. Y la iglesia del Señor ya sabe y conoce el final de esta historia. Ya nosotros sabemos el final de esta película. Ya nosotros sabemos quién va a ganar. Lo importante es que con esperanza nos mantengamos firmes con el que tiene la victoria asegurada. Porque ya conocemos el final. Porque ya el Señor nos lo mostró, nos lo escribió y cada día nos da testimonio de ello. Ahora, para ir terminando, a nosotros lo que nos corresponde es compartir con los que no han establecido una relación firme con el Señor, compartirles en qué consiste esta esperanza nuestra, y explicarles y comentarles cómo se puede gozar en la esperanza y lidiar con la ansiedad o la depresión que estos momentos producen. Decirles cómo es que nosotros lo hemos logrado. Y es que estamos seguros de que el Señor está en control. Eso es lo que tenemos que decirle a la gente. Nosotros tenemos esperanza porque al Señor que le servimos está en control. Está en control de la historia. Y nosotros somos sus hijos. De manera que estamos con aquellos que van a triunfar. Estamos del lado de la verdad. Estamos del lado de la esperanza. Si usted no tiene esperanza,
en este momento la prueba será más difícil. Vamos a promover la esperanza, vamos a crecer en la fe. La fe es la gasolina que produce esperanza. Vamos a compartir la historia de la salvación. Vamos a contar la historia de aquel que venció en la cruz y que la victoria de él es nuestra victoria. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muchas gracias por haber estado acompañándonos en este intento de llevar esta palabra que el Señor nos dio. Gracias por estar en sintonía. Dios les bendiga y muchas gracias.